adolescencia es una etapa muy importante del crecimiento, que va aproximadamente desde los 11 hasta los 18 años. Es un tiempo lleno de cambios en el cuerpo, en la forma de pensar y en la manera de relacionarse con los demás. Con la pubertad, el cuerpo comienza a madurar, pero también cambia los pensamientos, las emociones y la forma en que cada persona se ve a sí misma. Todo esto ayuda al adolescente a buscar su identidad y a empezar a imaginar el tipo de persona que quiere ser. Varios autores explican esta etapa desde diferentes puntos de vista. Freud habla de la madurez sexual, Erikson señala la búsqueda de identidad, Piaget describe la aparición de un pensamiento más lógico y abstracto, Kohlberg explica cómo se forman las ideas sobre lo correcto y lo incorrecto, y Fowler muestra que la fe se vuelve más reflexiva y está muy influida por el grupo de amigos. En conjunto, estas ideas muestran que la adolescencia no es solo un paso entre la niñez y la adultez, sino un momento único donde se reorganiza la personalidad y se forman bases importantes para la vida futura. En esta parte voy a explicar de manera sencilla qué pasa en el cuerpo durante la pubertad y por qué estos cambios son tan importantes. La pubertad empieza porque el cerebro activa un conjunto de hormonas que pone en marcha el crecimiento y la maduración sexual. Primero aparece la adrenarquía, que trae el vello, el cambio de olor y cambios en la piel. Los primeros cambios visibles suelen ser el crecimiento de mamas o de vello púbico en el caso de las niñas y el aumento del tamaño de los testículos en el caso de los niños. También aparecen signos como el vello corporal, el acné, el cambio de voz y el aumento de la fuerza y la musculatura. Durante esta etapa ocurre el estirón del crecimiento, cuando aumenta rápido la estatura y el peso. Este estirón empieza antes en las niñas, pero al final de la adolescencia los niños suelen crecer un poco más. La madurez sexual llega con la primera eyaculación en el caso de los niños y con la primera menstruación en el caso de las niñas, lo que indica que su cuerpo ya puede reproducirse. La edad en que comienza la pubertad depende de la genética, la alimentación y también del ambiente familiar. Estos cambios no solamente son físicos, también afecta cómo se sienten los adolescentes. Si alguien madura antes o después que sus amigos, puede sentirse incómodo e inseguro. Esto pasa sobre todo en el caso de las niñas, que maduran temprano. En resumen, la pubertad transforma el cuerpo y también las emociones. En la etapa psicosexual de Freud, la adolescencia no queda fuera. Al contrario, es allí donde comienza una nueva etapa llamada etapa genital, que comienza a los 12 años aproximadamente y repercute en la adultez. La etapa genital, según Sigmund Freud, comienza en la adolescencia y continúa en la adultez. En este momento, la persona llega a una madurez sexual y emocional. Ya no busca solo satisfacer un deseo, sino construir relaciones afectivas reales donde la sexualidad y los sentimientos trabajen juntos de manera equilibrada. En esta etapa influye mucho lo que la persona vivió durante su infancia. Si quedaron conflictos sin resolver, pueden surgir dificultades para confiar, para abrirse emocionalmente o para comprometerse. Por eso Freud destaca 3 aspectos importantes aquí: una sexualidad vivida de forma sana, una comunicación emocional sincera y una identidad personal más clara que permite crear vínculos estables. Desde lo social, la persona empieza a buscar relaciones profundas y auténticas, dejando atrás lo superficial. Se desarrollan mejores habilidades para comunicarse, para poner límites y para mantener relaciones duraderas. Además, la sexualidad en esta etapa se relaciona directamente con la salud mental. Una vivencia madura mejora la autoestima, aumenta el autoconocimiento y reduce el estrés en las relaciones. La etapa genital es clave para la vida adulta, porque define cómo la persona ama, cómo se relaciona y cómo construye vínculos sanos y significativos. Continuando con la etapa de la adolescencia, en este apartado también se estará hablando de la dimensión psicosocial abordada por Erikson y también de la dimensión cognitiva abordada por Piaget, ambos muy significativos en esta etapa para un desarrollo positivo de la adolescencia.
La teoría psicosocial resalta la importancia de la identidad y la formación del yo a lo largo de la vida. Cada etapa plantea desafíos que influyen en quiénes somos, nuestros deseos y nuestras relaciones con los demás. Durante la adolescencia, los jóvenes atraviesan la etapa denominada identidad versus confusión de roles, en la que buscan definir quiénes son, sus valores y su lugar en la sociedad. El desafío central consiste en equilibrar la construcción de la identidad con la posible confusión de roles como pueden ser el éxito, que consiste en la construcción de una identidad clara y sentido de dirección, o el fracaso, que puede generar confusión e inseguridad sobre el futuro. En paralelo, la adolescencia también implica cambios significativos en la dimensión cognitiva que permite un pensamiento más complejo y abstracto. Los adolescentes ingresan a la etapa denominada operaciones formales, caracterizada por la capacidad de pensar de manera más abstracta y simbólica, formular hipótesis y analizar situaciones posibles, o simplemente comprender metáforas y conceptos como la libertad o la justicia. En síntesis, ambas dimensiones se complementan, mostrando que la adolescencia es un periodo de transformación profunda donde se consolida la identidad, las habilidades cognitivas y la capacidad de interacción con el entorno. Les voy a explicar sobre una de las etapas de la adolescencia, la etapa psicomoral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg distingue a los adolescentes en el nivel 2, moralidad convencional o de conformidad con un rol convencional. En este nivel, las personas han interiorizado los patrones de las figuras de autoridad. La motivación principal ya no es solo evitar problemas, sino ser bueno, agradar a los demás y mantener el orden social. Básicamente, se trata de cumplir con un rol esperado. Por lo general, este nivel aparece entre los 10 y 16 años, aunque muchas personas se quedan en él incluso en la adultez. Dentro de este nivel encontramos dos etapas. La etapa 3, que son las relaciones mutuas y aprobación de los demás. Aquí los adolescentes buscan agradar a quienes los rodean y empiezan a definir su propia idea de lo que significa ser buena persona. Por ejemplo, ayudan o colaboran tanto porque es correcto, como porque saben que los demás valoran su comportamiento. La etapa 4, que es el cumplimiento del deber y respeto por la autoridad. En esta etapa, la atención se amplía. Ya no solo importa agradar, sino mantener el orden social. Se preocupan por cumplir obligaciones, seguir reglas y respetar la autoridad, entendiendo que sus acciones afectan a toda la comunidad. En este nivel refleja un paso importante, el paso de pensar solo en uno mismo, a considerar los demás y la sociedad. Cabe recordar que nuestro trabajo de investigación estará centrado en una de las etapas, que es el desarrollo espiritual del James Fowler. Desarrollo espiritual de James Fowler. Él lo distingue como la etapa de la fe sintética convencional. Prácticamente surge en la adolescencia, aunque para algunos adultos la etapa se convierte en un lugar permanente de equilibrio. En esta etapa la persona comienza a elaborar su propio pensamiento con miras a dar a su identidad, mientras se hace compartícipe de un grupo social. Aún así, todavía no ha logrado alcanzar una comprensión suficiente, segura de su propia realidad, y ni desarrollado un juicio autónomo como para construir y mantener un pensamiento independiente. Esto hace de la fe una conformista, ya que sigue estando sujeta a las expectativas y juicios de los demás, en especial de los grupos a los que pertenece. Para que esto suceda, las experiencias significativas se extienden más allá de la familia. Ahora las relaciones de los pares, el ambiente escolar o laboral, los medios de comunicación e incluso la religión desempeñan un rol esencial en la construcción de la identidad de una persona. El desarrollo de la fe es influenciado por la mutualidad de las relaciones interpersonales. Para Fowler, la fe sintética convencional debe proporcionar una orientación coherente para entender relaciones más complejas y diversas. Como hemos mencionado, la fe sintetiza los valores y la información que sirve de base para la formación de identidad. Aunque el adolescente o la persona va desarrollando un grupo de valores y creencias, estas no son expuestas por completo al análisis crítico. El manejo de los símbolos va adquiriendo mayor complejidad, gracias a la aparición de las operaciones formales. La interpretación literal que denominaba a la etapa anterior va siguiendo ante un entendimiento mucho más general del poder de los símbolos, aunque la persona no llega a desmitificar o producir un significado conceptual de los mismos. Las imágenes acerca de Dios son influenciadas por las experiencias o son una extensión de las relaciones interpersonales. La primera pregunta, ¿cómo acompañas la fe de los adolescentes?
En mi caso estoy trabajando en la catequesis en mi comunidad. Estamos en una zona vulnerable, Bañado Sur, en la Capilla Sagrada Familia, y acompaño a los jóvenes a través de la catequesis, de la preparación y también ofreciendo espacios recreativos, espacios que a ellos les guste, y así de a poquito vamos acompañándoles en el crecimiento de la fe de estos adolescentes. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué significa hoy vivir la fe en un contexto donde muchos jóvenes dudan o buscan sentido? Y representa un gran desafío para todas las personas que trabajamos con jóvenes y con adolescentes. Primero, el gran desafío es prepararse bien, formarse bien uno mismo para poder llegar a cada uno de ellos y buscar también nuevas estrategias, porque con la tecnología, con los avances del mundo les ofrece diversidad de cosas, entonces nosotros también tenemos que ofrecerles diversidad de cosas para que ellos puedan ir creciendo en la fe. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene preparar espiritualmente a los jóvenes antes de un sacramento? Es muy importante la buena preparación para que pueda tener un verdadero sentido en la vida de cada uno de ellos el sacramento, para que los jóvenes puedan sentir el don recibido y esto pueda dar frutos. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes ayudarles a comprender que los sacramentos son un encuentro con Dios, no simples actos sociales? Primeramente compartiendo la experiencia vivida. A través de la experiencia vivida yo misma al recibir los sacramentos, compartir con cada uno de ellos. Después vivir constantemente también esa experiencia a través del ejemplo y también preparándose bien uno mismo a través de la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo acompañar sin juzgar cuando un adolescente se aleja de la iglesia? Y siempre al estilo de Jesucristo, acompañar con amor y perseverancia, seguir insistiendo y hacerlos entender que son importantes para la iglesia y que Dios Padre siempre los espera. Última pregunta. ¿Qué papel tiene el testimonio, la escucha y el diálogo en esas crisis? Cumplen un papel fundamental. A través de ella podemos lograr orientar a los adolescentes su regreso a la iglesia. Muy bien. Muchas gracias, señora Andrea, por su tiempo y que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy? En el segundo lugar. Segundo lugar. ¿Y quién es el primer lugar en...? Mi familia y mi ser querido. ¿En qué momento sentís que tu fe te da fuerza o esperanza? Situaciones vulnerables. Situaciones vulnerables. ¿Qué cambio te gustaría que ocurriera en tu interior después de un sacramento? Mejorar. ¿Qué significa para vos ser parte de una comunidad que celebra la fe? Me siento bien. ¿Qué te hace dudar o cuestionar tu fe? ¿Has sentido alguna vez que Dios se quedó en silencio? Sí. ¿Cómo podés encontrar a Dios en medio de tus dudas, miedos o cambios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy? Primer puesto. El primer puesto. Otra pregunta. ¿En qué momentos sentís que tu fe te da fuerza o esperanza? Cuando estoy enfermo, como en ese momento, en la época de los exámenes, y en realidad cuando pasan cosas malas. Ahora con respecto a la responsabilidad al recibir los sacramentos, ¿qué cambio te gustaría que ocurriera en tu interior después de un sacramento? Mejoraré mi actitud y sentirme bien conmigo mismo y hacer sentir bien a las demás personas. ¿Qué significa para vos ser parte de una comunidad que celebra la fe? Bien. Bien. ¿Te sentís parte de esa comunidad? Sí. ¿Sos apoyado, comprendido?
incluido en esa comunidad. Sí. Ahora con respecto a las crisis de la fe en esta etapa de los adolescentes, ¿qué te hace dudar o cuestionar tu fe? ¿Has sentido alguna vez que Dios se quedó en silencio? Sí, pero seguramente habrá porque no estuve muy cerca o por mi culpa relativamente. ¿Cómo podés encontrar a Dios en medio de tus dudas, miedos o cambios? Hay varias formas. Una es yendo a la misa, orando o leyendo la Biblia. ¿Y cómo, señora Ana, acompañas la fe de los adolescentes? Actualmente acompañamos mediante la catequesis, mediante también algunas formaciones que solemos tener también lo que serían en el área parroquial, también las actividades que solemos realizar en lo que sería en nuestra capilla, tanto como campamentos o tratando también de festejar algún tipo de evento, ir al niño o cosas que conlleven a lo que sería básicamente la formación de los chicos. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa hoy vivir la fe en un contexto donde muchos jóvenes dudan o buscan sentido? Bueno, lo principal sería dar testimonio de vida, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que básicamente en tu testimonio ellos descubren básicamente muchas cosas, ¿verdad? Cada persona tiene su propio testimonio de vida, el cual uno a veces puede decir, mira, esa persona pasó lo mismo que yo pasé. Entonces, mediante eso básicamente lo que sería es tratar de ser testimonio vivos. Nosotros vamos a tratar de ser testimonio que él pueda también mirar y decir, yo quiero ser como esa persona, ¿verdad? Y mediante eso también para ir guiándole en su formación. La siguiente pregunta sería, ¿qué importancia tiene preparar espiritualmente a los jóvenes antes de un sacramento? Es muy importante porque tenemos muchos jóvenes que hoy en día a veces ya no le toman de mucha importancia lo que son los sacramentos, ¿verdad? Principalmente lo que sería la comunión, ¿verdad? Para que ellos puedan, o sea, básicamente necesitan que alguien esté ahí en su formación y puedan saber, esto significa esto, ¿verdad? Comulgar significa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de comulgar? ¿Verdad? O comulgar y saber, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, entonces ellos puedan ser, o básicamente conocer esa experiencia, ¿verdad? ¿Y cómo puedes ayudarles a comprender que los sacramentos son encuentros con Dios, no simples actos sociales? Y sería básicamente que ellos puedan descubrir su propia experiencia, ¿verdad? Ellos tienen diferentes actividades o situaciones en las cuales básicamente la vida luego les va a ir demostrando, ¿verdad? El cual ellos van a ir experimentando su propia experiencia en lo que sería en las situaciones que se les presentan. ¿Y cómo acompañas sin jugar cuando un adolescente se aleja de la iglesia? Básicamente sería tratando de acompañar en la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Sin distinción alguna, porque tenemos diferentes situaciones, o sea, cada adolescente tiene su propia familia, su propia experiencia, sus propias actividades, y básicamente uno como tal cual también como experiencia de catequista es tratar de adecuarse, ¿verdad? Adecuarse a cada niño, porque cada uno es diferente. Un día tenés uno que viene, por ejemplo, con algún problema familiar, otro que, por ejemplo, está triste, otro está feliz. Entonces, nosotros al menos tenemos diferentes situaciones en las cuales vos tratás de llegarle a ese joven, ¿verdad? Tanto con los temas que uno quiera realizar, por ejemplo, tenés que tratar de buscar un tema que ellos puedan entender, que les pueda llegar, ¿verdad? Y básicamente a veces eso es lo que más realizamos, porque es un poquito complicado hoy en día tratar de encontrar al menos un tema, porque bueno, tenemos una cierta formación que tenemos que darle a ellos, ¿verdad? Pero tanto como catequista también tenemos que guiarle o ir más allá de acompañarle, tanto como si fuera un padre, un hermano o una mamá, ¿verdad? Al menos en nuestra comunidad esa es la realidad, la cual nosotros tenemos que estar sobrellevando siempre. ¿Qué papel tienen el testimonio, la escucha y el diálogo en esas crisis? Bueno, mediante eso, como ya lo mencioné, cada niño es diferente.
Nosotros al menos tratamos básicamente de sobrellevar mediante experiencias de vida, ¿verdad? Como ya lo había dicho también. Cada niño tiene su propia vida y nosotros tratamos de adecuarnos a ellos, y básicamente es tratar de yo, Ana, diciéndole, sabes que a mí me pasó eso y yo necesito también que ustedes puedan, o sea, que no les pase, ¿verdad? Porque en esta vida se presentan muchísimas situaciones que dependen mucho de cada uno, tipo, ¿acepto o no acepto? Entonces, básicamente nosotros tratamos de inculcarles para que ellos puedan aprender o puedan tener esa vivencia de vida que hoy en día es complicado en cada familia, ¿verdad? Y principalmente para ellos que son adolescentes, que se presentan diferentes situaciones hoy en día y que dependen mucho de ellos si aceptan o no. ¿Qué lugar ocupa Dios o la espiritualidad en tu vida? La verdad, Dios ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Y en mi vida es básicamente mi motor, lo que me da fuerza. Básicamente es el ser celestial que alimenta mi alma, alimenta mi corazón, alimenta mi ser. Y la verdad, yo creo que sin Dios no iba a ser la persona que yo soy hoy en día. ¿En qué momento sentís que tu fe te da fuerza o esperanza? La verdad, yo me siento viva, plena y llena en mi servicio en la iglesia, como miembro del equipo de liturgia o como miembro del equipo de comunicación. También me siento plena en mi servicio con mi movimiento de la Divina Misericordia, cuando vamos a visitar gente enferma, haciendo el rosario, dando una esperanza para ese hermano que está ahí en cama, que necesita de amor de Dios, que necesita de comprensión de un ser humano, que necesita de empatía y sobre todo de amor. Y qué mejor amor que nos regala Dios, ¿verdad? ¿Qué pensás que Dios espera de vos cuando recibís un sacramento? La verdad, yo siento que Dios espera todo lo mejor de mí, lo que yo puedo dar o incluso puedo dar más. Yo siento que Él siempre va a esperar mi mejor versión. Como católica, Él siempre va a esperar mi mejor versión. Y yo eso también quiero dar siempre para el mundo entero, para todas las personas. Siempre dar mi mejor versión, mi mejor cara, mi mejor actitud, mi mejor sonrisa al momento de servir. Sobre todo eso es lo que yo también pido, que Él me dé esa buena actitud, esa confianza, esas ganas y sobre todo felicidad. Felicidad, porque amar a Dios es ser feliz. ¿Qué te hace dudar o cuestionar de tu fe? La verdad que cuando era más joven probablemente sí tenía mis dudas, pero eran dudas de por qué me pasa esto a mí, o yo merezco esto, Señor. Y la verdad eso sí hacía dudar de mi fe. O si le pasaba algo era para mi familia. La verdad me cuestionaba mucho. ¿Has sentido alguna vez que Dios se quedó en silencio? La verdad que sí. La vez que a mi papá le dispararon, y fue sin razón alguna, la verdad. No es porque él estaba agrediendo a alguien o él estaba ebrio o haciendo algo malo, no. Simplemente le apuntaron y le dispararon. Y fueron los meses más en silencio que básicamente me sentí muy sola. La verdad no sentía que Dios estaba ahí, porque siempre era alguna mala noticia que recibía. Y la verdad que en ese momento llegué a cuestionar mucho mi fe, pero gracias a Dios, al final, siempre gracias a Él, mi papá está hoy de buena salud. Es un señor que es como si no le hubiera pasado nada, vive su vida igual a pesar de lo que le haya pasado. Él
él sigue haciendo sus cosas, sigue trabajando. Es un señor que a pesar de sus 40 y tantos años sigue increíble y con la fuerza que Dios le da. Eso es lo único que digo, y también doy gracias porque al final fue un camino oscuro, pero con un final muy bonito. ¿Qué hiciste en ese momento? La verdad, yo en ese momento quisiera decir que intenté estar bien, pero tampoco tenía ganas de estar bien, así que básicamente estuve en esa, como en una burbuja. Yo no quería saber nada de nada, yo solamente quería que él estuviera bien, que todo fuera normal otra vez. Y de alguna forma, pasando el tiempo, hoy en día me doy cuenta que lo que yo pedía de corazón, a pesar de que no rezaba o no le decía, Señor, por favor, ayudarle a mi papá, quiero que todo vuelva a estar normal, a pesar de no haber dicho eso mismo pasó. Porque anhelé tanto con mi corazón en mi soledad y en mi tristeza que al final igual pasó. Y mi error real fue no tenerle presente a Dios y por culparle a Él. Si yo rezo tanto, si mi familia es buena, ¿qué le pasa a su papá? Y es algo que la verdad no hay que hacer, porque las cosas en esta vida pasan por algo y para algo. Y hay que entender el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cómo puedes encontrar a Dios en medio de tus dudas, miedos o cambios? Yo encuentro a Dios en ese hermano que necesita ayuda, o de ese hermano que necesita de mi apoyo, o de ese hermano que necesita de comprensión, que necesita de empatía. Yo encuentro siempre a Dios en mis servicios y atesoro, amo y cuido con mucho amor. ¿Qué lugar ocupa Dios o la espiritualidad en tu vida hoy? Dios ocupa un lugar muy importante en mi vida. El ayudarle sentido a todas las cosas que hago, en las dificultades me da la fortaleza y sé que siempre está presente en todo momento y en cada cosa que hago. La segunda pregunta dice: ¿en qué momento sentís que tu fe te da fuerza o esperanza? Mi fe me da fuerza y esperanza especialmente en los momentos difíciles, cuando no le encuentro mucho sentido a las cosas que me están pasando. Sé que Dios es el que guía mi camino y dejo todo en sus manos. Mi fe prácticamente es lo que me mantiene en pie. La tercera pregunta dice: ¿qué pensás que Dios espera de vos cuando recibió un sacramento? Cuando recibo un sacramento, yo creo que Dios espera de mí la reconciliación, que le espere con un corazón abierto, con un corazón sincero y por sobre todo con un corazón humilde, y más que nada que permanezca Él ahí. La cuarta pregunta dice: ¿qué significa para vos ser parte de una comunidad que celebra la fe? Ser parte de la comunidad que celebra la fe significa siempre estar compartiendo experiencias, siempre estar en servicio, cumplir la voluntad de Dios, no solo de forma personal, de forma independiente, sino también como grupo de personas, como comunidad, y apoyarnos entre todos para celebrar la fe. La quinta pregunta dice: ¿qué te hace dudar o cuestionar tu fe? ¿Has sentido alguna vez que Dios se quedó en silencio? ¿Qué hiciste en ese momento? Claro que sí, especialmente en las dificultades personales. Sentí que Dios se quedó en silencio, que no estuvo, pero en esos momentos el transporte para llegar nuevamente a Él siempre ha sido la oración, rezar, ir a misa. Es mi forma de reconciliarme de nuevo con Dios, y en los momentos en los que yo no fui a buscarle Él por distintas circunstancias de la vida, fue Él mismo quien me buscó y me rescató, y volví siempre a Él y siempre vuelvo a Él.
La sexta pregunta dice, ¿cómo puedes encontrar a Dios en medio de tus dudas, miedos o cambios? No siempre le encontramos a Dios de forma clara, pero siempre le encontramos en un amigo, en un familiar, en alguna situación que Él nos ha de decir que siempre está ahí, sin importar las dificultades, sin importar los miedos, sin importar los cambios. Él está presente por más de que no podamos verlo o no podamos sentirlo completamente, y siempre seguir con fe y con confianza de que Él no nos va a soltar, que no me va a soltar, no importa en qué situación de mi vida yo esté, Él está presente y Él está conmigo y se manifiesta en personas, en amistades, en familiares, en situaciones. Yo sé que Él siempre me acompaña. La totalidad del trabajo de investigación confirma lo planteado por la teoría de Fowler. Los adolescentes buscan construir su identidad de fe principalmente a partir de las experiencias de las personas que los rodean. Tal como expresó una de las entrevistadas, debemos dar testimonio para facilitar el acercamiento de los demás. Esto evidencia que el entorno inmediato del adolescente, su familia, la comunidad y referentes espirituales necesitan ofrecer testigos auténticos, personas que vivan coherentemente su fe para acompañar y favorecer el proceso de maduración religiosa propia de esta etapa.